Bien, vamos a una entrevista interesante y un tema que ha estado en la agenda generando ahí visiones encontradas. Ayer el Senado aprobó en general el proyecto que podría eliminar las tareas escolares. Con esto pretende impedir la sobrecarga que muchas veces tienen los alumnos. La moción impone esta medida como requisito para acceder a la subvención estatal. Ahora la iniciativa tendrá que ser votada en particular la próxima semana. El movimiento La Tarea es Sin Tarea ha estado apoyando este proceso, esta iniciativa. Por eso vamos a conversar con Carlos Ruz, que es justamente uno de sus miembros. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Bien, quiero preguntarte primero, me imagino satisfechos porque esto que partió como un movimiento y una sensación, instalar el tema, ha tomado fuerza y hoy día está radicada ya en el Congreso y va avanzando. ¿Tú realmente estás esperanzado en que las tareas escolares sean erradicadas o la señal que se va a dar con esto es que va a haber una moderación por parte de los planteles? Bueno, para nosotros ha sido muy importante el avance que ha tenido durante los últimos meses el tema de la opinión pública, eso en primer lugar. Entonces, desde ese punto de vista, el Congreso ha recogido el sentir de miles de hogares del país, de familias, madres, apoderados. Y desde ese punto de vista, lo que se aprobó recientemente en el Congreso nos da una esperanza bastante concreta de lo que puede venir más adelante. Acá hay que distinguir dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, lo que nosotros establecemos es que existe efectivamente una sobrecarga a nuestros niños y niñas que son parte del sistema educativo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante que exista una regulación al respecto. Nosotros no estamos contra las tareas escolares. Desde el punto de vista de que, como técnica que tienen los profesores y profesoras del país, es una más en lo que hace referencia al aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Ya? Yo como profesor soy el primero en decir, no, la autonomía del profesor, eso es incuestionable. Y que también fue señalado en la comisión que existió durante los últimos 2 meses al respecto. Pero desde ese punto de vista hay que tener presente que nuestros niños y nuestras niñas están 1/3 del día en el colegio. Ellos llegan a sus casas luego de una jornada extenuante para seguir con quehaceres escolares, los cuales perfectamente ellos podrían trabajar en el colegio si existiese un tiempo efectivo de Por tanto, si yo te entiendo bien, ustedes no es que estén en contra del concepto de tarea en sí mismo, sino que la tarea para la casa. Esa tarea que termina siendo un extra, un adicional a una jornada que ya es suficientemente larga. Justamente. Ahora, la idea es que se erradique toda tarea para la casa, porque ahí también tenemos gente que hace una distinción y dice, hay tareas que pueden ser súper beneficiosas, tareas que además pueden generar vínculo entre padres e hijos, no como una imposición, sino como ojalá algo lúdico, algo entretenido. Tal vez aquí lo que podría faltar para conciliar dos miradas que a veces son medias antagónicas es creatividad, porque no todas las tareas son iguales. Es distinto si yo le mando a un niño que tiene que escribir 100 veces la frase no sé qué, así yo le digo que la tarea es ir al teatro con sus papás y luego llegar al colegio a contarme lo que vio en el teatro. Por supuesto. Claro, en ese sentido hay que distinguir algunos elementos importantes. Como tú señalas muy bien, nosotros no estamos en contra de lo que es la tarea propiamente tal. ¿Ya? Eso que quede muy claro. Pero sí aquellos deberes escolares que están enfocados a lo que es la repetición de lo que se trabaja en el aula, simplemente para poder reforzar conductistamente ciertos aprendizajes, nos parece nefasto. Sin embargo, esas actividades que están enfocadas a lo que es el trabajo del punto de vista, como tú señalas, la creatividad, la imaginación, la conversación, son positivas. ¿Ya? En ese sentido, existen estándares en cuanto a lo que son las tareas en países desarrollados. La misma OECD establece ciertos criterios. Y los mismos datos que tiene la Agencia de Calidad Educativa establecen que los profesores envían las tareas en un porcentaje bastante importante y los profesores no las revisan. No existe tampoco una retroalimentación. Entonces, cuando a un niño que está en cuarto básico le mandan, por ejemplo, 2 hojas para que pueda repetir operaciones básicas matemáticas, por señalar un ejemplo, él simplemente está continuando con lo que es la actividad que desarrolló en el aula, pero no existe de por sí un aprendizaje determinado en función de lo que él busca. Dicho sea de paso, toda tarea escolar requiere también que exista una rúbrica a partir de aquello, al igual que las evaluaciones. Mamás, papás, cuando sus hijos tienen pruebas, los profesores deben entregar, por ejemplo, una rúbrica de evaluación para saber qué me están preguntando, cómo voy a ser evaluado, etc. Las tareas escolares también tienen esa dimensión de evaluación y de rúbrica, y no existe. Carlos, tú eres profesor y a mí me gustaría llegar al origen de esto. ¿Qué pasa? Porque yo siento que este es un primer tema que a mí en lo personal, y lo he transparentado muchas veces, me da mucha esperanza
de que finalmente la discusión derive en algo más profundo, que es cómo es el modelo educativo chileno, porque este es un aspecto, pero que probablemente tiene que ver con las causas que nos han llevado a que los niños estén sobrecargados, con las causas que nos han llevado a que una jornada escolar, que es muy larga, no alcance finalmente para hacer esas operaciones matemáticas básicas dentro de la sala. Claro. ¿Por qué hemos llegado a un sistema donde los niños están 8 horas en el colegio, como un adulto en su trabajo, pero que luego tiene que llegar a la casa a hacer no solo la tarea, también a leerse el libro, a estudiar para la prueba, a preparar la disertación, porque son varias cosas que se conjugan, con además el aditivo de que el papá o la mamá tiene que intentar ponerse a tono con una materia que a veces ni siquiera recuerda. ¿Por qué se ha estructurado de esta manera? ¿Se ha naturalizado tanto esta rutina, esta jornada como sobrecargada? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, nuestro sistema educativo se sustenta en 3 elementos fundamentales. Uno, que en realidad es parte de un sistema social en el cual nosotros vivimos, en que mientras más tú hagas, es mejor para ti. Es decir, mientras más yo estoy en el trabajo y estoy más tiempo, es mejor visto, es mejor mirado. La experiencia internacional desde el punto de vista de lo que es la educación y lo que son, por ejemplo, los deberes escolares, señala que mientras más tú hagas, no implica que tengas mejor aprendizaje. Prueba de ello es que la jornada escolar completa, que tiene aproximadamente 20 años, cuando tú miras los datos de habilidad y competencias de los adultos hoy en día, que fueron parte de lo que es estos 20 años de sistema escolar, la habilidad y competencias que tenemos en aritmética y en comprensión lectora son paupérrimas. Entonces, hacer y hacer por hacer no tiene ningún significado. Cumplir horas. Cumplir horas. O sea, nuestro sistema escolar en particular se sustenta en que tu aprendizaje está en función de un objetivo y un estándar, no en función de lo que la niña y la niña tiene como ritmo propio de aprendizaje. Es decir, un niño de primero básico tiene que leer y escribir. Bueno, ¿y por qué? ¿Dónde está el foco en el estudiante, en nuestra infancia, en nuestros niños? Entonces, al igual como decía anteriormente Murillo, tenemos que colocar la educación en el centro de lo que son nuestros niños y niñas. Aquí se tiende a caricaturizar mucho. Yo sigo al movimiento de las tareas sin tareas en Facebook. Leo muchas veces las opiniones. Hay muchos papás que ustedes les dicen que en el fondo tampoco se puede criar a niños super light, que no hagan nada y solo pensar en la felicidad, que dónde está el deber, el tener que cumplir con determinadas cosas. Pero yo también me gustaría que habláramos un poco sobre la evidencia internacional que puede haber respecto de este tema, porque a mí me ha tocado hacer reportajes y la verdad es que no hay evidencia hoy día que señale que las tareas sean un aporte o las tareas como tradicionales que conocemos. Las neurociencias además han tendido también a, de alguna manera, comprobar que la sobrecarga no es la vía, que la sobrecarga es la otra, es la creatividad, es la motivación, es el que los niños quieran hacer cosas de manera voluntaria. Y los países más desarrollados, o mejor mirados en términos educativos, Finlandia y otros más, también han optado por esa línea. Finlandia prácticamente no manda tareas y también tiene que ver con la edad de los niños. La ministra del Piano ha dicho que ella no está por erradicar las tareas. Ayer hubo parlamentarios que dijeron, además, o ayer o estos días, que esto de alguna manera es impositivo para el proyecto educativo que tiene cada colegio. ¿Hasta qué punto o dónde dirías tú está la línea para conciliar estas miradas que muchas veces se caricaturizan o se atrincheran? Para llegar a una buena solución. Claro. Que finalmente nuestros niños sean más felices, estén menos sobrecargados y que también aprendan más, porque eso debiese estar dentro de los objetivos. Bueno, respecto a lo que tú señalas en particular, todo aprendizaje necesita como condición básica y esencial la emoción. Y en nuestras aulas eso esa es la premisa no de las neurociencias. Eso no está presente. Y no está presente porque existen estándares, competencias y ciertos elementos que hay que cumplir, en los cuales el sistema en su conjunto debe velar. Eso como primer elemento. En segundo lugar, respecto a lo que establece la ministra y distintos parlamentarios, aquí hay que tener presente que todo establecimiento tiene un proyecto educativo institucional y tiene de por sí un reglamento de evaluaciones, ¿ya? ¿Es posible conciliar la dimensión de regulación de tareas escolares dentro de estos parámetros? Absolutamente. Y prueba de ello han sido las conclusiones de lo que fue la comisión que se trabajó durante 2 meses, hace un par de semanas atrás. ¿Es posible conciliarlo? Claro que es posible. ¿No es arbitrario para que cada colegio pueda decidir su propio proyecto educativo? No es arbitrario desde el punto de vista cuando la comunidad en su conjunto es capaz de decidir autónomamente cuál es el camino que desean establecer. Ya, porque hoy día hay colegios que tienen como gran objetivo, por ejemplo, rendir más en el CIMSE, rendir más en la PSU, que tienen una mirada muy academicista. Claro.
y uno podría estar de acuerdo o no, y podría querer o no tener un hijo en ese sistema, pero es legítimo también. Por Entonces, supuesto que es legítimo. ¿no será contrapuesto el decirle, bueno, usted no puede mandar más tareas escolares? Por eso es importante que el lenguaje en el cual seamos capaces de poder establecer la discusión pública sea sumamente pertinente. Y vuelvo a reiterar, en la medida que las comunidades escolares, profesores, estudiantes y las familias sean capaces de establecer consensuadamente cuál es el camino que ellos son capaces de tomar al respecto, es sin duda alguna la forma y la manera en la cual somos capaces de poder respetar la autonomía de establecimiento y a la vez tomar conciencia de lo que existe como realidad palpable. Existen hoy en día, a partir de lo que ha sido el movimiento y el tema que se ha estado trabajando en los últimos meses, diversas comunidades en las cuales efectivamente esto sí se ha hecho. Y se han llegado a conclusiones, se han llegado a alineamientos generales en los cuales todas las partes del sistema escolar han dicho, perfecto, como comunidad decidimos tomar esta acción. Y desde ese punto de vista es lo que nosotros apuntamos específicamente, que no se excluya a las familias del proceso educativo, como existe hoy en día, que existe efectivamente una pugna de poder entre la escuela y la familia, porque las familias son cruciales también para lo que es el aprendizaje de nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas. Entonces, en la medida que somos capaces de poder, entre todos, todos juntos, tomar como centro a nuestros niños y nuestras niñas respecto a su educación, respetando lo que es sus derechos fundamentales, respetando también que existen, obviamente, ciertos elementos con los cuales los niños tienen que ir paso a paso desarrollando y ir aprendiendo, por supuesto. Yo creo que desde ese punto de vista todos ganamos como sociedad en su conjunto. ¿Tú crees que esto también debería regir para colegios privados? Porque como todas las discusiones, siento que los colegios privados están quedando al margen y ahí hay un grado de autonomía mayor finalmente para elegir el proyecto educativo. Aquí además esta moción está condicionando el tema de las tareas a acceder a la subvención estatal. Esto es en caso de los colegios públicos, pero ¿qué pasa en caso de los colegios privados? Sí, porque aquí también nuevamente tendríamos una desigualdad entre público y privado. O sea, una desigualdad mayor de la que existe actualmente. La idea es que esta regulación, por supuesto, sea capaz de abarcar a todo el sistema escolar, ¿ya? Porque existen elementos que son transversales. Los derechos de nuestros niños es independiente del grupo socioeconómico. Por ejemplo, la ley de inclusión rige para todos los establecimientos educacionales. Entonces, ahí hay un precedente de un elemento que es transversal como política educativa en ese aspecto. Dicho lo anterior, nosotros creemos que la regulación de lo que son las tareas escolares, a todo el sistema escolar, desde preescolar hasta cuarto medio, debe abarcar todo el sistema escolar en su conjunto, independiente de la dependencia administrativa que tenga. ¿Y ustedes ven cierta gradualidad en aplicar una norma como esta? Lo pregunto porque también pasa en países desarrollados como Finlandia, que a lo mejor los niños más pequeñitos no llevan tareas, pero ya desde un curso en adelante, no sé si es sexto, octavo, empiezan a llevar tareas que son máximo 1, 2 horas al día y que generalmente tiene que ver con completar proyectos que ellos han iniciado en el colegio y que generalmente los niños hacen con un gusto mayor porque se emocionan y pasan todas estas cosas que deberían pasar dentro de la sala. Esa es la idea, que acá se vaya también gradualizando, porque el gran temor de quienes defienden las tareas escolares es que tú finalmente, eliminando las tareas, no generes un hábito de estudio que va a ser necesario, por ejemplo, para la universidad y luego para el día que tú trabajes, porque tener un hábito significa también tener disciplina, ser responsable, cumplir con tus deberes, tiene como valores que algunos ven se transmiten a raíz de las tareas. Bueno, ahí hay 3 elementos importantes que tú mencionas. En primero, sin duda alguna, que debe existir un proceso gradual dentro del sistema escolar que esté en función de lo que es el aprendizaje de los niños, las niñas. ¿Qué significa eso? Esto no es blanco y negro, sino que dentro de la regulación que nosotros esperamos, debe existir, por supuesto, una conciencia que a nivel preescolar, por ejemplo, es inaudito que un niño que tiene 5 años esté 2, 3 horas al día en su casa con su papá, con su mamá en particular, encerrado en alguna actividad que le mandaron para la casa, ocupando el tiempo de su familia. Los padres llegan cansados, las mamás también, por supuesto, entonces es inaudito. Pero debe existir, por supuesto, una gradualidad en función de lo que dice la misma experiencia internacional. O sea, no es lo mismo el tema de las tareas escolares a nivel de educación básica que educación media. O sea, estamos hablando de dimensiones distintas y por supuesto que tiene que existir un criterio y una estructura de regulación que sea en función de lo que son los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes, de lo que es la edad de maduración cognitiva, entre otros elementos.
dentro de lo que tú también mencionas. Es sumamente importante que la opinión pública tenga sumamente claro que las tareas escolares, por ejemplo, no buscan, desde el punto de vista pedagógico, no buscan ni generar lazos con lo que son los padres, no cumple ese rol pedagógico, ni tampoco cumple como rol establecer hábitos. El conjunto de las técnicas y las metodologías que se desarrollan en el aula generan los hábitos en particular en los estudiantes, pero no la tarea escolar como precisión, como un tema particular. Y respecto del vínculo de padres e hijos, porque escuchaba a algunos senadores que decían aquí lo que se hace es perder un vínculo que se establece entre padres e hijos cuando tienen que sentarse a hacer una tarea y de alguna manera la familia supervisa lo que está pasando en el colegio, se complementan. ¿Podría llegar a perderse ese vínculo? Porque yo también tengo la sensación y me gusta también lo que tú dices de que este es un trabajo de toda la comunidad, incluyendo a los padres. Tengo la sensación de que el eliminar las tareas también significa un compromiso mayor de las familias. De alguna manera complementar no la materia específica de lo que el niño está pasando en el colegio, pero sí que en esos espacios libres, donde haya tiempo para el ocio, porque el ocio por supuesto que es bueno para los niños, pero también en algunos espacios se puedan generar contenidos y aprendizajes que no sea estar jugando con el iPad o viendo tele todo el día, que es una realidad también de nuestros niños. Bueno, en ese sentido, lo que establecen nuestros legisladores también está marcado dentro de lo que han sido varias opiniones que son, a nuestro entender, una visión bastante paternalista de lo que es la sociedad. Por ejemplo, yo he escuchado varias opiniones de algunos senadores en relación de que prefieren que nuestros niños estén pegados en el computador y en el iPad, como tú mencionas. Bueno, pero es un tema particular de la familia. O sea, acá hay un tema social que está involucrado y que, como tú señalaste anteriormente, va más allá de las tareas escolares. O sea, nuestro sistema social, nuestro sistema familiar no está acorde con lo que son las necesidades de nuestros niños actualmente y mucho menos el sistema escolar. O sea, cuando uno ve las curvas, por ejemplo, de participación de los padres, es muy distinto una madre que un padre desde preescolar hasta cuarto medio. O sea, desde primero básico en adelante prácticamente los padres desaparecen. En cambio, las madres están firmes ahí presentes. No existe una respuesta al sistema educativo desde el punto de vista de lo que es el involucramiento de la familia en el proceso educativo. Es decir, está tan presente ese distanciamiento que a la hora en que los padres quieren ser partícipes propositivamente, no del punto de vista blanco-negro, del punto de vista de lo que es la eliminación o el concepto anti. No, regulemos en función de nuestros niños, pero nosotros como padres somos partícipes y queremos ser partícipes de esto, pero denos las herramientas para eso. O sea, muchas veces me ha tocado escuchar y se le acercaba a mi papá, a mamá, me dicen, Carlos, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo o mi hija en su educación? ¿Qué puedo hacer yo? Tiene todo. Es que ese tiene todo, que en nuestra generación era totalmente al contrario, no es lo que precisamente necesita nuestros niños. Nuestros niños necesitan, en primer lugar, el afecto, el amor y la confianza en que ellos son capaces. O sea, yo conozco casos en los cuales, por ejemplo, a los niños los premian con cierta cantidad de estímulos por cierta cantidad de 7 o cierta cantidad de tareas aprobadas. Eso es demencial. Entonces, aquí hay un tema social que, sin duda alguna, como educación, debemos hacernos cargo en virtud, en primer lugar, y lo más fundamental, nuestros niños del país. Bueno, creo yo que es el gran aporte de la discusión, más allá de cómo quede la ley, el discutir no solo qué pasa con las tareas, sino las tareas dentro de un marco más general, que es nuestro modelo educativo, que de alguna manera se ha ido centrando mucho más en la nota que en otras cosas, mucho más en el CIMSE, mucho más en la PSU, que en otras cosas que desde la experiencia empírica, digamos, desde las investigaciones son más relevantes, como la emoción, la creatividad, el juego, lo lúdico y tantas otras cosas que nos daría para un programa entero. Carlos, muchísimas gracias y feliz día, porque además sé que el domingo es el Día del Profesor, pero hoy día lo están celebrando en la gran mayoría.